Vamos a hablar de autos eléctricos, pero no todo lo que brilla o circula sin ruidito es verde. Vamos a aclarar ese punto. Los autos eléctricos, es cierto, no emiten gases de efecto invernadero al circular, pero la fabricación y el reciclaje de las baterías dejan una huella ambiental muy significativa que todavía no se ha podido abatir o el mundo no se ha organizado o no interesa. No sé, es una discusión para otro momento. Pero si la energía que además los está moviendo, con la cual lo cargamos, tampoco es limpia, entonces estamos hablando de un invento del mercado que puede tener muy bajo costo para el usuario, pero que a nivel medioambiental todavía es greenwashing. Así se define esta mentira del mercado. Dicho esto y blanqueado esto, porque había que ser honestos con el planteo, todos los que tenemos autos, los que por suerte tenemos autos, muchas veces pensamos, bueno, la verdad que el costo de cargar en un enchufe un auto eléctrico y poder movilizarte, ir al trabajo, en fin, y parece ser muchísimo más bajo. Pero se plantean muchas dudas frente a la conversión del auto que está quemando energía fósil, combustible fósil, pasar, y la nafta que uno encuentra en cada esquina, pasar a la energía renovable y eléctrica en la movilidad. Como no sabemos nada de esto, y todos tenemos la duda, hoy vamos a hablar con Rodrigo Barcia. Él es el director de Autoblog. Ustedes, si han cambiado el auto, seguramente se hayan metido a ver qué consejos había. Y ahí estaba este caballero al que le damos la bienvenida con muchísimo gusto. Una de las entrevistas más esperadas por varios de esta mesa, ¿eh? Muchas gracias, Gabriel. ¿Cómo ves la situación hoy? Porque el crecimiento del parque automotor eléctrico en Uruguay ha sido exponencial y parece que la tendencia va para ese lado. ¿Por qué se produce y cuál es la seducción? Bien, sí, en el último tiempo, te diría en los últimos 3 años, se disparó la oferta de vehículos eléctricos y la demanda por parte de la gente, porque obviamente el vehículo eléctrico hoy para mucha gente, para la gran mayoría de la gente, y sobre todo en lo que es zonas urbanas y recorridos de baja movilidad, resulta ser una opción mucho más conveniente que un vehículo a combustión. La explicación es muy sencilla. Tenemos uno de los combustibles más caros del planeta en Uruguay. Entonces, al no producir combustibles, al no tener una matriz energética que dependa del petróleo tan fuertemente, sino que tenemos energía eólica, limpia, renovable, barata, entre comillas, hace que el vehículo eléctrico sea una opción mucho más razonable de uso para la gran mayoría de la gente, pero no para toda. Que eso es algo que cada vez que me hacen una nota así, claro, me hacen explicar eso un poco, que es justamente el vehículo eléctrico tiene que tener para la cabeza de la gente el mismo uso que antes tenía el vehículo a gasoil, pero opuesto. Entonces, si vos hacías muchos kilómetros y viajabas mucho o tenías grandes distancias que cubrir durante el mes, un vehículo a gasoil te convenía más porque obviamente el costo del gasoil era inferior al vehículo a nafta, digamos. Bueno, en el caso del vehículo eléctrico es al revés. O sea, si vos tenés que hacer cortos recorridos y no grandes extensiones de recorrido, te conviene más que un vehículo a nafta. Obviamente por el valor de la energía eléctrica versus el combustible fósil, digamos. Pero no tenés la autonomía como para moverte como en un vehículo gasoil o a nafta. Lo que te demanda el vehículo eléctrico es planificación. Sobre todo para viajes más largos o para recorridos en la semana, que no sé, por ejemplo, vas al trabajo, llevas a los chicos al colegio, después, no sé, te vas el fin de semana a pasear con tu familia o con tu pareja. Bueno, tenés que saber que vas a ir en otro ritmo de viaje, que tenés que probablemente parar a cargar, pero también, por otro lado, también es entendible que mucha gente te diga, pero tengo que parar 1 hora, esperar a cargar o hacer una fila, que eso es otro tema que ya vamos a hablar, pero en realidad con el auto eléctrico lo que haces es aprovechar tiempos muertos. Entonces, por ejemplo, no sé, parás a comer con tu familia, con tu pareja, vos solo, lo que sea. Parás media hora a comer. Capaz que con media hora de carga llegás a destino. Si tenés dónde cargarlo. Si tenés dónde cargarlo, obviamente. Pero por eso te digo, demanda una planificación de viaje que con el auto a nafta capaz que no la tenés tanto. Y otra de las variables, vos decías, bueno, una es gasto menos con la electricidad que con el combustible a nafta. Otra de las variables es, yo me compro un auto eléctrico.
¿cuánto lo voy a poder vender el día que lo quiera vender? ¿Cuál es el valor de reventa? ¿Cuánto valor pierde en el uso? O sea, esa es otra variable. ¿Cómo se pondera? Mira, eso todavía no es algo que lo tengamos tan claro en el mercado porque es muy reciente. Entonces todavía no hay un parque automotor de usados eléctricos tan grande como para poder tener O sea, una que es noción. un riesgo. Hoy te diría que es algo que no se sabe qué va a pasar. Y lo que decía Gabriela, digamos, del tema del reciclaje de las baterías y el segundo uso de esas baterías, no solamente acá en Uruguay, en todo el mundo todavía está muy verde, irónicamente, saber qué se va a hacer con eso. Incluso los gobiernos, que básicamente el gobierno de la Unión Europea, digamos, Sí. es el que está impulsando esto de que las fabricantes de vehículos reduzcan sus emisiones de contaminantes al ambiente por una tasa, digamos, de cantidad de vehículos producidos, es la que está empujando a que los eléctricos estén todo el tiempo saliendo a la calle. Pero ¿qué pasa? Si vos vas a las cifras de ventas, en Europa, por ejemplo, el vehículo eléctrico no es algo tan demandado. La gente en Europa sigue comprando vehículos a gasoil. Porque quizás la diferencia entre la energía y el combustible no es tanta. Exacto. Entonces, ahí tenés ese problema. Después tenés el problema de que ya en Europa o en Estados Unidos el valor de reventa de los eléctricos frente al vehículo de combustión bajó muchísimo. Entonces, hoy un vehículo eléctrico de, no sé, 3, 4 años lo compras por menos de la mitad de lo que valía 0 kilómetros. Entonces, está pasando que justamente el cliente que ya compró el eléctrico y lo tuvo y lo usó y le pareció bárbaro, el día que lo va a vender, no lo venden. O le cuesta venderlo y dice, no, de vuelta eléctrico no, me paso a la nafta. Porque además la batería no la podés cambiar, es decir, en general está No inserta en el todos, chasis, ¿no? Exacto, no en todos, en algunos casos sí. O sea, hubo un par de prototipos y de conceptos que se están planificando para que vos quites y saques la batería como sacás las pilas de control remoto de la tele, pero son casos muy puntuales. En la gran mayoría lo que tenés es, la batería forma parte del chasis del vehículo, entonces vos no podés quitar la batería y poner otra. Pero, por ejemplo, en Israel hace no mucho se hizo un proyecto con una marca que ibas como si fuera una estación de servicio, parabas el auto, un robot te quitaba la batería de abajo, te ponía una batería cargada nueva y seguías viajando. Perfecto. Que estaba buenísimo, era un proyecto piloto de una marca que lo quiso hacer, digamos, en un lugar de poca movilidad y de vehículos muy reducidos, como una flota, digamos, de una empresa. Funcionó en ese caso y no siguió. O sea, Tiene algún problema físico, es Y muy por los pesada, costos. ¿no? es un costo También. altísimo. Claro. O sea, tener eso funcionando todo el tiempo, que esté cargando las baterías enteras, cargándolas en un depósito para que luego el robot las quite, las ponga en el vehículo, lleva una logística grande. Rodrigo, vos estás especializado en el mercado automotriz, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el estado de situación del mercado de eléctricos en Uruguay? En los últimos 5 años, ¿cuántas marcas han ingresado? ¿Qué está pasando con las marcas clásicas de autos a combustión? Si se están pasando a eléctrico, ¿no? Y si se están operando en el mercado local. Mira, tenés un poco de todo. Marcas están ingresando muchísimas, a razón de 4 o 5 marcas nuevas por año. ¿Ah, sí? Sí, que es mucho, al punto tal que estamos cerca de las 70 marcas en Uruguay. Y la mayoría asiáticas. La mayoría chinas, te diría, ni siquiera asiáticas. Tenés ingreso de marcas de otros orígenes, tenés ingreso de marcas que tenían otro origen, pero ahora también son chinas, porque obviamente la industria automotriz, para la cabeza de la gente, dice, bueno, Estados Unidos, Alemania. No, ya no va más, es China. Sí, sí, sí. Entonces está todo localizado ahí. La producción de baterías depende de China. Ellos tienen enormes plantas de producción de baterías. Obviamente son prácticamente los dueños del litio del mundo. Entonces, todo lo que vos quieras hacer como empresa de vehículos a nivel autos eléctricos vas a terminar sí o sí trabajando con China. O para producir el vehículo, o para producir las baterías, o para producir la tecnología, porque son los que están mejor especializados en eso. Y eso también es algo que tiene, no te quiero mentir, 4 o 5 años. Fui el año pasado, el otro Ok. año, y estuve en las plantas de producción de autos eléctricos en China. Ajá. Y claro, tiene un nivel de automatización que debe Increíble. bajar muchísimo los costos. Sí. Entonces me imagino que esa también es una de las razones de la expansión del mercado, ¿no? Exacto. Y en China también es otro de los lugares donde el auto eléctrico se está masificando muchísimo Sí. por una cuestión de contaminación. O sea, si estuviste en China, habrás visto que hay una contaminación ambiental, Sí, bajó mucho, pero sí la hay. pero Sí, comparado sí, con lo sí, que es sí, Uruguay. O por sea, nosotros supuesto. por lo menos podemos ver el cielo Sí, celeste. claro, Ellos claro. ni eso en algunos lugares, de la cantidad de smog que tienen. Entonces, una forma que encontró el gobierno chino de mitigar eso es que la gran mayoría de la producción de sus vehículos locales sea eléctrica, no solamente para vehículos, digamos, autos, camiones, lo que sea, motos también. Sí, sí. Entonces,
una de las escapatorias que están teniendo para poder bajar esos niveles de contaminación es hacer lo mismo que hizo Europa. Bueno, pasemos todo eléctrico. Todo eléctrico, pero volviendo acá, 70 marcas, Sí. 70 marcas operando en Uruguay. ¿Cómo impactó en el mercado general Y de autos? cambió mucho el panorama. Marcas que estaban, ponele que en un ranking de ventas estaban abajo del puesto 10, hoy están en el podio, están en el tercero, segundo, bueno, a veces en algunos meses primero, con una oferta toda de vehículos electrificados o eléctricos. Electrificados hablo de híbridos, o sea que tenés un motor a combustión y un motor eléctrico, o completamente eléctricos que son solamente eléctricos. Eso también cambió mucho el panorama. ¿Y los precios? Los precios cambiaron, los vehículos eléctricos empezaron a ser más accesibles. Hoy podés comprar un vehículo eléctrico más barato que un auto a combustión o al mismo precio que un auto a combustión, pero más equipado. Entonces, también eso es muy atractivo para el consumidor uruguayo. Vos ves un vehículo eléctrico que te cuesta 10 veces menos que un auto a nafta mantenerlo y está más equipado que el auto a nafta equivalente, te pasas al eléctrico, no lo pensás dos veces. Pero en cuanto a la capacidad de personas que pueden trasladar, ahí la ecuación no se mueve un poquito porque en general decís que un Depende. auto, un utilitario de 4 personas de combustible fósil vale que el eléctrico y con las mismas condiciones vale mucho menos. Sí, en ¿Sí? algunos casos sí. A veces tenés vehículos de, no sé, de entrada de gama, que estamos hablando de entrada de gama, un vehículo por debajo de $20.000. O sea, eso también, lo que decía Diego, de que se corrió, digamos, el mercado, también se corrió el mercado. O sea, Claro. antes un auto barato para el primero que compraba un auto, primer auto de la familia, primer auto de la casa, eran unos $10.000, $12.000. Hoy el auto ya está en $15.000, $20.000. El mismo claro. auto que cambió de generación, que evolucionó por equipamientos, que evolucionó por tecnologías, ya casi cuesta el doble. Y no estamos hablando de algo de hace 20 años, capaz que hace 10 pasó esto. Me quedó una duda con respecto a los eléctricos, que si no está claro cuál es el valor de reventa o qué vas a poder hacer con él, una vez que invertís, cuánto tiempo te dura, cuál es la vida útil de esa batería y después si es una opción a considerar el híbrido, Claro. por ejemplo. El híbrido es un camino a mitad, digamos, del vehículo a combustión y el vehículo eléctrico. Para la gente que todavía tiene esa ansiedad de rango, como se le dice en inglés al eléctrico, de ay, no llego, ay, la carga, ay, el enchufe, ay, no sé qué, el híbrido te soluciona eso. Porque siempre vas a tener el plan B, digamos, de la Claro. combustión, porque, bueno, estoy apurado, tengo que salir, bueno, voy a la estación de servicio, cargo combustible y sigo viaje. Eso lo tenés. También tenés un siguiente paso que es el híbrido enchufable, que ahí lo que haces es, tenés un poco de los dos mundos. Tenés el vehículo eléctrico, que lo enchufás en el cargador o lo enchufás en tu casa, le cargas la batería, lo usás en eléctrico en la ciudad, o también lo usás en ruta en algunos tramos. Podés setearlo vos. Lo podés setear vos, el auto lo hace automáticamente para ser más eficiente también, y además tenés, como te digo, el plan B de la combustión de, bueno, se Me murió la quedé. batería, listo, sigo en el motor a nafta y el motor a nafta carga la batería. Ese auto está en plaza. Sí, hace bastante ya. Bueno, eso es una solución. Entonces, lo que ella me decía del tema de las cargas y el tiempo de uso. Las baterías de los vehículos tienen la misma lógica de funcionamiento que una batería de un electrodoméstico o de un aparato electrónico. Ciclos. O sea, es ciclos de carga. ¿Cuántos ciclos de carga? Depende mucho de la batería, depende mucho de la química de la batería. Tenés química de, no sé, litio, ferro, fosfato, que son las más económicas, LFP. Después tenés níquel, manganeso, cobalto, que son las baterías más caras porque demandan de materiales más ricos, digamos, en cuanto a tierras raras, digamos, que eso está utilizado para baterías de mayor capacidad. O sea, una batería de un auto puede ser grande como esta mesa, y eso obviamente genera un costo también. El auto con batería de níquel, manganeso, cobalto es más caro que el vehículo de la batería de litio, ferro, fosfato. Entonces, todo eso también influye en los ciclos de vida. Una batería de tierras raras mucho menos resistentes al cambio de ciclo, LFP. LFP es más barata la batería, pero también va a durar aguanta menos. menos ciclos. O tiene menos ese ida y vuelta, digamos, de cargarlo y descargarlo. Pero si ¿Y lo pasamos a promedialmente? años, En años tampoco lo podés decir. O sea, es básicamente en ciclos de carga. Porque si vos, por ejemplo, no sé, tu teléfono lo comprás nuevo, lo cargas todos los días al 100%, el teléfono en un año se te muere. Si vos lo estás cargando un poquito a la noche, un poquito al día, no lo cargas del todo, no lo dejas que se muera del todo, capaz que te dura 5 años el mismo teléfono. Entonces, en el auto es exactamente igual. Si vos le das un estrés a la batería mayor en el uso, va a durar menos ciclos de carga.
Las marcas, cuando te venden el auto 0 kilómetros, te dicen que la garantía de la batería es de tantos años o tantos kilómetros. Ahí lo que te están diciendo es que la batería va a tener un porcentaje de carga máxima que ronda entre el 70 y el 80% en ese periodo. Ellos te aseguran que va a durar eso. ¿Va a durar eso? No sabemos. Depende del uso que le des y del desgaste que le generes a la batería. Entonces, eso es muy relativo. Casi siempre las marcas te dicen lo de la garantía, pero no te dicen lo de los ciclos. Eso ya lo tenés que hablar con un ingeniero de la marca que te diga, mira, la batería nuestra en laboratorio aguantó X Tantos cantidad de ciclos. ciclos. Que ciclos es El momento de descargado carga. total, cargado total. No parcial, no cuenta como ciclo el cargado parcial. Exactamente. Entonces, bien. eso también influye. Vos nunca la vas a dejar a la batería al 0% porque te va a dar ansiedad de, uy, no llego, no me voy a quedar al 0, me quedo, no sé, en 15, 20, llego al cargador, llego a casa, enchufo, me voy a dormir, o enchufo y me voy a comer, o me voy a pasear, y te queda cargada, no sé, al 80. No la cargaste al 100. Entonces ahí, como dice Gabriela, el ciclo no lo completaste. Entonces ese ciclo no cuenta. Es un poquito, pero no es el ciclo completo. Así que conviene, a diferencia de las del níquel cadmio, por ejemplo, Sí. que teníamos antes en los celulares, Exacto. que tenían el efecto memoria ese que lo complicaba todo, podemos cargar un auto eléctrico de ratitos. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Mira. Incluso también está pasando que mucha gente compra el vehículo eléctrico, no compra un cargador para la casa porque no lo puede instalar, porque le parece caro, porque le parece, no sé, molesto cargar, tipo de llegar a la casa y decir, bueno, enchufo el cargador, me voy a dormir, lo que sea. ¿Y qué hacen? Cargan los cargadores públicos. No es lo ideal. ¿Por? Porque justamente está pensado para que vos utilices la carga del vehículo eléctrico en las horas de menor demanda, que sea en la noche, que también te va a salir más barato. Claro. Entonces, lo que está pasando es mucha gente que compra su primer vehículo eléctrico y dice, no, a ver, no puedo porque vivo, no sé, en un 8º piso, no puedo enchufar el cargador, lo que sea, no lo puedo poner en la cochera de mi casa, o alquilo una cochera y dejo el auto ahí, entonces voy al cargador de UTE o voy al cargador de una empresa privada, lo que sea, y cargo. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que está haciendo eso. Entonces se genera lo que podemos ver cuando salimos a la calle, que hay filas de autos eléctricos esperando para cargar. ¿Que son cargadores rápidos o son cargadores? Son cargadores de corriente continua, o sea que son los que reducen el tiempo de carga. Pero vos lo que tendrías que hacer en ese caso también es evitar esos cargadores, porque esos cargadores son los que estresan la batería. El cargador de alterna, que es la corriente doméstica en tu casa, lo hace despacio. Entonces estresa menos la batería, a vos te sale más barato y carga en un tiempo que vos no vas a utilizar el auto, preferentemente a la noche cuando te vas a dormir. Me pusiste un ejemplo clarísimo, ¿no? Vivo en el 8º piso, no tengo garage. No me queda otra que ir al cargador de público o no comprar privado. un eléctrico. ¿Eh? O no comprar un comprar eléctrico. O sea, no existe una alternativa de tirar un alargue del 8º piso para abajo. ¿Te imaginas No, que no, lo no, lleva? no. Pedir No, al vecino. Lo he visto y es peligrosísimo eso porque es un riesgo de incendio. Claro. O sea, si vos conectás un auto eléctrico y le pones la famosa zapatilla Sí. a Claro. la pared de tu casa, ¿Lo has probablemente visto? Es termines con peligro. los bomberos en la puerta Pero de tu entonces casa. te pregunto, o sea, si no te queda otra y querés ir eléctrico, pedís un 8º piso y Sí. no te queda otra que cargar, digamos, en lugares públicos. Hacete ¿Cómo- amigo cómo- de planta baja, Sapo. Bueno, o mudate, no sé qué es eléctrico. No, contrata a ver, garage. hay casos, yo por ejemplo vivo en un edificio, estoy en un 2º piso y la cochera la tengo en la parte de atrás del edificio y tengo un cargador de autos eléctricos igual. Entonces lo que hice fue, me instalé el cargador en la cochera, lo tengo en la cochera y trabajo con ese cargador en la cochera. ¿No es lo mejor? No, no es lo mejor. ¿Uno se compra un cargador de auto Sí. eléctrico o uno enchufa a donde enchufas la tele? Podés enchufarlo donde enchufás la tele porque los autos vienen con un cargador de emergencia, que es como una zapatilla con un transformador, con una preparación específica, con unos cables específicos, pero eso va del auto al cargador. No hay alargue, no hay nada. Es de una punta a la otra. Menos riesgo. Y está pensado para casos de extrema emergencia de, che, mirá, no quedé. tengo cargador, no puedo. Y hay gente que así usa los autos eléctricos hoy acá en Uruguay. Que de repente no tiene un cargador o wallbox, como se le dice normalmente, en la cochera y usan lo que viene ya con el auto de fábrica, que es esa especie de zapatilla Claro. con un enchufe y lo enchufas a un 220, pero ¿qué pasa? Para que te cargue esa batería, te va a demorar mucho menos que el cargador, digamos, tipo wallbox. Rodrigo, no, porque me quedo 70 empresas o marcas Sí. vendiendo autos eléctricos. ¿Cómo está evolucionando, digamos, la infraestructura de autos eléctricos ante este aluvión de marcas que entran al mercado? Bien, la infraestructura hoy está en un buen nivel. Mucha gente me pregunta, che, ¿cómo estamos respecto a la región? Estamos muy avanzados frente a la ¿Ah, región. sí? Sí, a Brasil, Argentina, Chile. ¿Calidad, cantidad, ambas cosas? Las dos. Incluso Paraguay también.
Estamos más cerca de lo que es Costa Rica. Costa Rica es el país que está Sí. más avanzado en eso, por una cuestión de que también, al igual que en Uruguay, hubo exenciones impositivas a nivel gubernamental, hay incentivos para que la gente compre vehículos eléctricos, son un país que tiene una energía dentro de todo limpia, entonces también estamos muy parejos con Costa Rica, por ejemplo. Pero estamos más avanzados que, no sé, que España, que Alemania, que Estados Unidos, en algunos casos. Decís que si yo salgo de Montevideo a Artigas, por ejemplo, ¿cuántos cargadores encuentro? Y depende mucho de la ruta que hagas, pero la idea que está tomando UTE hoy La es que ruta del cargador voy a hacer. Exacto, vas a hacer la ruta del cargador, es más, ahí justo vemos en las imágenes, Claro. los cargadores. Depende de eso, justamente lo que yo decía hoy al principio, el vehículo eléctrico te demanda una planificación de viaje. Para que vos digas, bueno, voy hasta tal punto, cargo acá, paro acá, o no cargo, capaz que el auto te da la autonomía. Hoy hay autos eléctricos en Uruguay que declaran cerca de 600, 500 kilómetros de autonomía, podrías ir con una parada sola. Entonces no es tampoco, uy, no, tengo que parar 10 veces con el auto. Es un miedo que hoy ya te diría que está medio perimido. O sea, el auto eléctrico, dependiendo del auto que compres, vas a tener menos o más distancia. Conozco casos de gente que se ha ido a Paraguay desde Montevideo con un auto eléctrico. ¿Existe un falso híbrido? Hay un falso híbrido en el sentido de que hay una categoría de híbrido que se llama microhíbrido, que está pensada para exenciones impositivas en algunas partes del mundo. Ah, a ver. Por ejemplo, en Europa, si vos tenés un vehículo que emite menos cantidad de CO2 por kilómetro recorrido, tenés algo que se llama etiqueta verde. En España le dicen así, por ejemplo. Entonces vos tenés exenciones impositivas o podés entrar a las zonas más congestionadas de las ciudades. Bien es sabido que en algunas partes de Europa con vehículos a combustión no podés entrar en algunas ciudades por una cuestión de contaminaciones. Estos vehículos te exoneran eso. ¿Qué pasa? El vehículo microhíbrido está pensado para eso y para bajar esa cuota de producción de vehículos eléctricos que yo decía hoy al principio, para poder bajar la cuota de CO2 en el ambiente de producción y que los gobiernos no multen a las empresas. O sea, esa es una vuelta que encontraron las marcas de autos para poder hacer algo más barato que hacer un híbrido, de verdad, más barato que hacer un eléctrico, y casi tan económico para ellos de producir con vehículo a combustión, pero metiéndose en ese recoveco legal. Claro, qué pillos. Sí. A ver, no son un convento de monjas No, los está fabricantes. claro. Se Pero entiende. justamente está pensado para eso. Y en algunos casos lo que podés tener en ese vehículo es un mínimo ahorro de combustible, porque ¿qué pasa? El motor eléctrico que tienen es muy pequeñito, la batería es muy pequeñita, y ayuda en los momentos de mayor demanda de energía del vehículo, es decir, el arranque y el apagado. Vos cuando prendés el auto es cuando contaminas más, cuando apagás el auto es cuando contaminas más. O sea, a nivel de energía. Cuando lo estás usando, no. Entonces, el vehículo microhíbrido lo que hace es encender el motor, primero el eléctrico, después el naftero, lo usa y en medidas de uso va bajando el motor a nafta por el eléctrico. Pero es muy poquito. ¿Podés tener un ahorro de combustible? Sí, pero no es tal el ahorro Claro. comparado con un híbrido de verdad. O sea, uno que tenga una batería más grande, un motor eléctrico más grande y que funcione más tiempo en eléctrico. El microhíbrido te va a andar cuando arrancás y cuando apagás. Rodrigo, nos tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero saber si Caro o Sapo tiene alguna pregunta clave. Tengo una más antes de irnos a la Dale. pausa, que es las condiciones que dijiste, el eléctrico no es para cualquiera, descarto el eléctrico. Entre el combustible y el híbrido, digamos, el real híbrido, ¿qué valor de reventa tiene? ¿Es más conveniente? ¿Es una buena inversión? ¿O sigo por el camino tradicional? Mira, depende mucho de la marca que elijas. Acá hay obviamente una cosa que es el valor de reventa está asociado mucho a la marca. Entonces, si vos tenés una marca que el día de mañana lo vendés y sabés que recuperás o igualás o no perdés tanto valor de reventa, el híbrido de esa marca sería el que tendrías que comprar, si estás hablando entre el híbrido y el combustión. Pasa lo mismo con la autocombustión, o sea, tenés marcas de vehículos a combustión que la gente las quiere comprar usadas porque dice, che, este auto me salió bueno, es confiable, nunca me dio un problema, funciona, me Hay gusta. respaldo. Respaldo también. Claro, sí, Entonces, bajo esa misma lógica trabajás para elegir un eléctrico o un híbrido. Empresas o marcas de autos, y ahí estoy separando importadores, que son los que traen el vehículo al país, del fabricante, que te dan un buen respaldo, que no sé, rompes un espejo el día de mañana, haces así, golpeas la puerta y te dan el espejo, te lo cobran obviamente, pero funciona eso, o sea, la lógica para el tema de la reventa no es tanto de si es a combustión, eléctrico o híbrido, es una cuestión del respaldo de la marca y del importador. ¿Y las aseguradoras? Lo mismo,
O sea, las aseguradoras hoy, digamos, no están haciendo ningún tipo de beneficio para un eléctrico o un híbrido, digamos, es el valor de mercado. Entonces, es algo que también yo creo que a futuro se va a tener que rever. Que vos digas, ok, me compro el eléctrico porque ahorro patente o porque ahorro combustible, entre comillas, también por qué no ahorrar en seguro. Pero eso es algo que corre por un lateral y que está todavía muy, muy verde también. Rodrigo, un gusto que hayas venido esta mañana. Tenemos todavía dudas, pero despejaste la mayoría. Me voy a una tanda, pero te pregunto, ¿por qué no inventan un power bank para poner en el...? Hay algunos casos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y en Uruguay? En Uruguay no, pero en Europa hay casos de que, por ejemplo, no sé, como una especie de auxilio mecánico de, che, me quedé sin batería, viene una camioneta, te enchufa y te da carga. Ah, pero bueno, qué bueno. Dale, nos vamos a una breve pausa, la seguimos. Gracias, Rodrigo.